Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues ya entramos en esta sección del tiempo con Dios. Hoy es lunes. Les digo, bueno, les comentaba que hoy hacemos repasamos los temas de el sábado, el domingo y hoy lunes. Y el sábado 20, la lectura está basada en el libro de Mateo, que es el que venimos leyendo, un libro del Nuevo Testamento, por cierto. El libro del Nuevo Testamento que describe la vida da datos importantes sobre la vida del Señor Jesús, desde su genealogía, por ejemplo, hasta pues todo su ministerio. Hay detalles interesantes en este libro que, bueno, pues ahorita no vamos a entrar en ellos, pero datos históricos. Pero bueno, Mateo 18, del 21 al 35, el sábado lo titulan El perdón es una obligación. Fíjense qué interesante tema o título. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia de mí, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, dice, haciéndolo, tomándolo a él, le ahogaba o lo estaba ahorcando, diciéndole: pagadme lo que me debes, dice. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo: siervo malvado, todas aquellas deudas te perdoné, por lo que me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis a todos de corazón, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es la enseñanza que le daba Pedro Jesús a Pedro con respecto al perdón. Dice, y les da este ejemplo, esta escena que le plantea a él, donde dice, bueno, si fue perdonado, por tanto, no deberá tener la sensación o cuando menos la coherencia como para decir, bueno, si a mí me perdonaron tanto, ahora al que me debe, bueno, yo tengo que actuar con prudencia también. Pero no, el hombre fue egoísta, fácilmente olvidó que había sido perdonado. No existe pecado que no pueda perdonar. Al recordar los pecados que Dios perdonó en nosotros, en esta época los rabinos enseñaban que debían perdonar hasta 3 veces a los demás. Pedro pensó que como discípulos del Señor tenían que perdonar hasta 7 veces. Pero Jesús les respondió diciendo que nuestro deber no es poner un límite a las veces que perdonemos. Los cristianos somos como aquel siervo que tenía una deuda de 10,000 talentos y fue perdonado en su totalidad, ya que recibimos la gracia inmerecida y sublime de Dios y fuimos salvados por él. Todos nosotros teníamos una deuda que no podía ser pagada con nada en el mundo, pero Dios nos vio con misericordia, nos perdonó completamente y no se acuerda más de nuestras deudas o nuestras faltas. Cuando entendemos el amor grande e incondicional de Dios, podemos también perdonar a los demás.
Los que hemos experimentado el amor y el perdón de Dios podemos perdonar las faltas y los pecados del prójimo. Jesús señala el caso de un siervo que, habiendo sido perdonado de una deuda muy grande de 10,000 talentos, no perdona a uno de sus siervos que le debe 100 denarios, que es una cantidad mínima contra lo que el otro debía, por lo que al final es encarcelado por su injusticia. Si no perdonamos una falta pequeña en los demás, habiendo sido perdonados en lo mucho por Dios, por el Señor, estamos siendo ingratos de la gracia y del perdón incondicional de Dios. La falta de perdón atenta contra nuestra relación con Dios y con el prójimo. Además, da lugar al odio, a la murmuración y a las raíces de amargura, destruyendo nuestra propia vida. Es un deber perdonar cuando hemos sido perdonados por Dios. Si ponemos en práctica la enseñanza del Señor, se instaurará allí el reino de Dios. Lo importante que es el perdón. Lo importante que es el perdón en la vida de las personas. Y el perdón y olvidar, porque hay quien dice yo te perdono pero no olvido. Que esa es otra situación que se presenta muchas veces en la vida de las personas. Dicen, bueno, pues hoy te perdono, ya, aquí ya queda el asunto, pero no olvido. Sabemos que en la primera oportunidad que tengamos, vamos a sacar como un as en la mano, una tarjeta, un comodín, diría alguien allí, o un as, para poder hacer lo bueno, nuestra venganza allí en ese momento. Y lo triste de esto es que mientras guardamos ese agravio, nos amargamos. Yo sé que es fácil decirlo, perdonar, perdone ya. Es una lucha fuerte la que tenemos nosotros a veces en ese tema, una lucha fuerte. Pero mire, yo le invito para que es algo que no es tan sencillo, pero no imposible. Para nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo el perdón y olvidar. Y ya, realmente dejarlo en el pasado. Yo no le estoy diciendo con esto que se olviden las cosas, porque miren, las cosas cuando pasan, dicen, discúlpenme lo que voy a decir, cuando las cosas pasan, suceden. Si lo lastimaron, lo ofendieron, sí, usted va a tener allí ese daño, esa situación que le hicieron. Pero tenemos que dejarlas en el pasado. No las vamos a poder olvidar así como que se borran del cerebro. No se van a, es difícil en ese sentido no quiero ser tan simplista, es decir, dejarlas en el pasado y olvídalas y borrarlas. Es cierto que hay una enseñanza que dicen que para que uno olvide ese tipo de cosas uno tiene que irlas sustituyendo por otras, y con el tiempo sí se van olvidando o van diluyéndose. No es tan sencillo, es un proceso que tenemos que seguir nosotros también en nuestra vida para que eso surta un efecto positivo en nuestra vida. Pero si nosotros las atesoramos y las tenemos tomadas en la mano y no las dejamos, esto nos amarga, le causa trastornos en su vida. A eso es a lo que me refiero cuando digo hay que soltarlos y irlas sustituyendo por otras. El tiempo las va a ir diluyendo. Puede dar el caso, ya aceptar el caso, digamos la verdad, que llegue el punto usted que diga, ya ni me acordaba. Así, yo ni me acordaba de eso, y ya no le causa ese dolor, esa molestia, ¿no? que tuvo en su momento el evento. A eso me refiero cuando debemos de dejarlas atrás y olvidarlas. Ayer domingo